痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。Sabio. La mejor manera de hacer realidad tus sueños es despertar. Paul Valer. Naruto. La voz parecía resonar en su cabeza como si estuviera bajo el agua. ¿Wow? El rubio parpadeó cansadamente y abrió los ojos, haciendo una mueca de dolor al poder mirar directamente a la luz del techo. Sus ojos se cerraron mientras sentía que lo golpeaban repetidamente en la cabeza. No, espera. Ah. ¿Qué fue eso para el viejo? El rubio miró enojado al monje marchito que solo le ofreció una sonrisa de inocencia a cambio, Shakuhou regresando a su lugar detrás de él. Bien, ¿estás despierta, Naruto-kun? Estábamos empezando a preocuparnos. Naruto simplemente miró a Chukaku, frotándose la cabeza mientras murmuraba algunas maldiciones en voz baja. Tienes una manera divertida de mostrarlo, maestro. Sus ojos ni siquiera se abrieron por un segundo. El monje mayor comenzó a ponerse nuevamente alrededor de su espalda para el personal. ¿Qué fue ese, mi chico? El rubio inmediatamente levantó sus manos frente a él, con una sonrisa tensa en su rostro, mientras trataba de aplacar al irritado monje. Nada de amo. Chukaku solo siguió sonriendo, pero con un suspiro de alivio. Naruto notó que el bastón había desaparecido una vez más en ese espacio nulo que Chukaku parecía capaz de utilizar a voluntad. Bien, mis oídos ya no son lo que solían ser, así que tenía que estar seguro. Naruto sintió una gran gota de sudor acumularse en su frente antes de mirar de repente alrededor, una mirada más atenta en sus facciones. Sora. ¿Cómo está él? Se dio cuenta de que estaba de vuelta en su habitación, con las persianas cerradas por todo lo bueno que hacían para evitar los irritantes rayos de luz de la mañana. Oh, no te preocupes por eso, Sora está bien. De hecho, se despertó unas horas antes que tú, creo que está entrenando ahora mismo. Naruto parpadeó sorprendido por eso, no sabía lo que estaba pasando con Sora pero parecía serio. ¿Cuánto tiempo habían estado saliendo los dos? Como si sintiera exactamente los pensamientos de Naruto, Chukaku soltó una risita mientras señalaba hacia el reloj de pared, mostrando orgullosamente que era alrededor del mediodía. No te preocupes muchacho, solo estuviste fuera por la noche. Ambos chicos no tenían un rasguño después de unas horas. Una vez más, Naruto parpadeó sorprendido. No era médico, pero estaba seguro de que las heridas como si no tuvieran que cicatrizar tan rápido. Espera, ¿entrenando? Chukaku solo tartamudeaba un sí mientras movía la cabeza una vez afirmativamente mientras el rubio aprovechaba la oportunidad para ponerse en posición de Seiza. ¿No debería estar descansando o algo? El viejo monje se limitó a sonreír mientras miraba por la ventana, escuchando los sonidos habituales de la canción de los pájaros, así como los golpes rítmicos del Shishio-doshi. Fue bastante insistente. Creo que tuvo algunos problemas para resolver y nada supera un ejercicio duro para despejarse. Naruto frunció el ceño ante la palabra problemas. Usualmente Sora acudía a él si tenía problemas y viceversa. Se suponía que eran amigos. Hablando de eso, Naruto repentinamente tuvo un pensamiento cuando recordó su extraño encuentro con el Kyuubi. Se sentía demasiado real como para ser un sueño, pero no sabía qué pensar de él. Maestro. Chukaku solo levantó una ceja cuando un solo ojo miró en su dirección, pero Naruto lo había conocido lo suficiente como para saber que eso significaba que estaba escuchando. Tuve un sueño extraño mientras estaba inconsciente. Había este lugar extraño lleno de pasillos y tuberías por el que estaba vagando, y luego estaba esta habitación gigante con una gran jaula. Al mencionar una cueva, Naruto repentinamente se encontró con la atención del monje principal. ¿Y viste lo que había detrás de la jaula? Naruto parpadeó sorprendido. Casi parecía que Chukaku estaba tomando lo que Naruto dijo en serio. Sí, al principio solo eran grandes ojos y dientes, pero cuando me fui pude verlo. Era un enorme zorro anaranjado que se hacía llamar Kyuubi. Naruto se sorprendió al ver los ojos de Chukaku abiertos de sorpresa. Nunca antes había visto los ojos del monje principal abiertos. ¿Dices que se refería a sí mismo? ¿Cómo hablaste con él? Naruto asintió nerviosamente mientras el viejo monje se volvía, una vez más mirando por la ventana.
Sin embargo, esta vez no estaba mirando realmente, Naruto podía decir que sus pensamientos estaban en otra parte. Pero fue solo un sueño, ¿cierto, maestro? Chukaku echó un rápido vistazo al niño, notando su expresión nerviosa e insegura. Era tan extraño en la cara generalmente exuberante y segura de Naruto. Finalmente, el hombre dejó escapar un suspiro que realmente conllevó su edad mientras lentamente se ponía de pie con dolor de rodillas. Naruto, ven a mi estudio en unos minutos, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Pero primero debo ir a buscar a Sora, hay algo que los dos necesitan saber. Y sin más ceremonia, el viejo monje se fue, dejando a un rubio muy confundido a su paso mientras se dirigía rápidamente hacia los campos de entrenamiento. Naruto, Sora, esto va a ser muy difícil para ti oírlo y, sinceramente, siento que es demasiado pronto para decirte estas cosas. Sin embargo, creo que si no las explico ahora, te verás obligado a vivir en ellas. Confusión más adelante. Tanto Naruto como Sora estaban sentados en el estudio de Chukaku, la única otra habitación en el templo además de la biblioteca que en realidad tenía sillas, incluso entonces solo eran moderadamente más cómodas que el piso. El propio Chukaku se sentó detrás de un escritorio de madera bastante simple que fue construido para funcionar en lugar de belleza. El anciano respiró profundamente con los ojos cerrados en sus pensamientos antes de atrapar los ojos de ambos niños. Ambos saben del ataque hace 8 años en Konohagakure. Después de obtener 2 asentimientos ligeramente inseguros, continuó. Puede que no se haya hablado mucho en Konoha, pero no era un secreto. Pero antes de explicar que primero debes saber sobre los Biju. Esperó un momento pero, por supuesto, los dos muchachos parecían confundidos por lo que dijo. Nadie sabe muy bien de dónde vinieron o incluso lo que realmente quieren, pero sí sabemos que son poderosos. Hay 9 en total, cada uno marcado por el número de sus colas. Vio un brillo de reconocimiento en los ojos de Naruto, pero rápidamente silenció cualquier consulta con un gesto de su mano. Son construcciones enormes de chakras en forma y vida, y si puedo confiar en cierta fuente de información, inteligencia. Lo que atacó a Konoha hace 8 años fue el Kyuubi no Kitsune, el más poderoso de los 9 Biju. Fueron desconocidos pero al final destruyeron más de la mitad del pueblo antes de ser derrocado a costa de la vida del Yondaime Hokage. Excepto que el chakra es energía y como toda energía no puede ser destruida, solo movida o cambiada, así que en esencia es imposible matar realmente a un Biju. En el mejor de los casos, simplemente se reformaría cuando la conciencia vuelva a unir su forma física. Esperó para ver si los niños lo seguían y después de ver que entendieron hasta el momento continuó. Por eso a través de los años el ser humano comenzó a sellar a Biju como un kunai en un rollo. Tenían el poder que poseían las criaturas y aparte de unos pocos elegidos con habilidades lo suficientemente fuertes como para controlar o someter al Biju, era la única manera. Desafortunadamente no es tan simple, la gente descubrió rápidamente que algo tan poderoso como un Biju no podía ser contenido en un simple objeto, incluso los elementos de sellado más poderosos palidecían en comparación con el más poderoso de los 9. En cambio, se descubrió una nueva forma. Las criaturas podrían estar contenidas dentro de un recipiente humano viviente, un anfitrión y una prisión para la conciencia y el poder de las criaturas. Por supuesto, no poco después la gente encontró formas de militarizar estos buques sacrificiales y se crearon los Jinchuriki. Suspiró tristemente mientras miraba hacia abajo a los dos chicos. ¿Hay algo más claro ahora? Sintió un tirón en su corazón cuando vio a Naruto mirando hacia el escritorio, sus ojos ensombrecidos por su rebelde cabello. Sora, por otro lado, parecía confundida, mirando a su amigo con curiosidad, mientras su mirada se alternaba entre el rubio y el anciano monje. No entiendo, ¿por qué nos estás diciendo esto? Sorprendentemente, no fue Chukaku quien le dio su respuesta, sino a Naruto, con la cabeza aún baja. Porque somos Jinchuriki. Finalmente levantó la vista, con el ceño fruncido, pero con los ojos agudos y atentos. No es así. Dijo que era así, pero el tono de su voz dejó en claro que no era realmente una pregunta. Chukaku suspiró profundamente. La gente no le dio suficiente crédito a Naruto, él era mucho más agudo de lo que parecía. No del todo. Naruto, eres un Jinchuriki y por lo que me contaste acerca de tu sueño, yo diría que contenías el zorro de 9 colas que atacó a Konoha. Lo más probable es que el cuarto Hokage te haya sellado para que detenga la criatura. Alboroto. Al ver que Naruto bajaba la cabeza hacia abajo, se volvió hacia Sora, que seguía mirando confundida, completamente perdida.
Sora, por otro lado, es un caso bastante único. No puede tener un Bihulu dentro de él, ya que en la actualidad se tienen en cuenta en sus diversos pueblos, sin embargo, ciertamente tiene el chakra de uno dentro de él. Incluso Naruto alzó la vista, confundido por lo que el anciano monje quería decir. Creo que alguien recogió el chakra expulsado por el Kyuubi la noche de su ataque antes de sellarlo directamente en Sora, convirtiéndolo en algo así como un pseudo Jinchuriki. Ese fue el incidente, Sora aprovechó el poder sellado dentro de él. Desafortunadamente, como has visto, el chakra de un Bihulu es inmensamente potente y está tan entrelazado con su conciencia que puede mantener su voluntad, incluso después de la separación de la criatura misma. El Kyuubi es conocido por ser una bestia de odio y furia. Sorprende que su chakra contenga esos mismos intentos oscuros y sin duda se recurre a él cuando el usuario está sincronizado con esa emoción. Naruto alzó la vista y miró a su amigo, que esta vez fue quien inclinó la cabeza. Es una gran potencia, pero también una gran carga. Sin embargo, al igual que con cualquier habilidad o técnica, con la suficiente paciencia y práctica, no lo quiero. Chukaku y Naruto miraron a Sora en estado de shock. Se había levantado de su asiento, permitiendo que la silla de madera cayera estrepitosamente al suelo. Su pecho estaba agitado y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por un segundo, Chukaku podría haber jurado que vio un destello de rojo entrar en sus ojos. Nunca pedí este poder. Sácalo de mí. Sus hombros se desplomaron repentinamente al sentir que toda la ira se escapaba de él. Miró a su alrededor para ver a Naruto gentilmente sosteniendo su manga. No sabía por qué, pero sentía que ese solo toque era lo único que lo detenía. Solo salir de la habitación era tranquilizador. Desafortunadamente Sora, nunca ha habido un método para extraer de manera segura el chakra Bihulu una vez que ha sido sellado en un host. Pareció pensativo por un momento, solo se dio cuenta a medias del rostro enojado, pero abatido de Sora. Por otro lado, como dije, eres un caso único, tal vez sí. Lo haré. Chukaku suspiró, preguntándose cuándo se volvió tan común que la gente lo interrumpiera a mitad de la frase. Miró al joven rubio, una máscara de pura determinación en sus rasgos mientras miraba a Sora. Encontraré algo para ayudarte, incluso si tengo que asumir tu carga yo mismo. Sora simplemente se sorprendió, sabía que Naruto era su amigo, pero nunca esperó una respuesta tan apasionada. Una pequeña sonrisa de agradecimiento apareció en su rostro mientras abrazaba a Naruto con agradecimiento. Gracias Naruto, realmente puedo contar contigo siempre, ¿no? Naruto simplemente asintió, la determinación en sus ojos nunca vacilaba. Finalmente, los dos se separaron cuando escucharon una fuerte y muy intencional tos. Tímidamente se volvieron para mirar al monje Ead, que tenía los brazos cruzados y una sola ceja levantada. Como decía. Inclinó la cabeza ligeramente, esperando una interrupción. Cuando no llegó, sonrió serenamente antes de continuar. Puede haber una manera todavía. Se giró hacia Naruto con una expresión intensiva que hizo que el pequeño se pusiera un poco nervioso. Naruto, ¿hiciste algo mientras Sora estaba bajo la influencia del chakra del zorro? Ninguno de los monjes había visto algo así. Era casi como si estuvieras extrayendo el chakra directamente de él y dentro de ti, incluso sanaste lo estabas haciendo. Naruto solo parpadeó sorprendido antes de mirar hacia arriba y frotarse la parte posterior de la cabeza. ¿Lo hice? No lo recuerdo. Todo lo que recuerdo es retener a Sora y deseando que él simplemente se detuviera, no quería verlo de esa manera, cubierto por ese chakra sucio. La otra ceja de Chukaku se unió a la suya momentáneamente antes de que una expresión similarmente pensativa apareciera en su propia cara. Naruto, quiero que hagas algo por mí. El rubio solo asintió rápidamente, había dejado de cuestionar las órdenes del monje, a pesar de que nunca las había expresado como tal. Toca mi brazo y piensa en ese momento, como cuando comenzaste a entrenar en la manipulación de la gravedad. Naruto parecía confundido e inseguro, pero sin embargo agarró el brazo del anciano y comenzó a pensar. Como todo el año pasado, pudo conjurar fácilmente los recuerdos de la noche anterior. Cuando la visión del chakra rojo y el olor acre del humo junto con la desesperación y la tristeza llenaron su recuerdo, comenzó a sentir una extraña atracción por el contacto con Chukaku. Del mismo modo, el anciano monje miró asombrado su brazo. Él podía sentir claramente que su chakra se desviaba hacia Naruto a un ritmo bastante considerable. Si no tenía tanto chakra como él, solo rivalizaba con Chiriku y, sin saberlo, con Naruto en el templo, podría haber estado preocupado. Al igual que hace un año, Naruto de repente encontró palabras que no eran las suyas que salían de sus labios, esa misma sensación instintiva que lo llenaba. Preta camino.
Los ojos de Chukaku se abrieron con asombro cuando sintió que la tasa de su chakra se incrementaba sustancialmente. Rápidamente retiró su brazo del agarre de Naruto y afortunadamente sintió que el proceso se detenía, pero de repente se sintió bastante cansado, como si hubiera pasado unas horas entrenando. Naruto por su parte parecía increíblemente fresco, las bolsas ligeras debajo de sus ojos por el sueño irregular desaparecían. Sora había observado toda la terrible experiencia con una mirada curiosa antes de mascullar algo acerca de que el rubio estaba teniendo suerte. Bueno, eso fue interesante. Naruto miró al anciano monje expectante, como si esperara algún tipo de explicación de lo que acaba de pasar. Después de un momento de reflexión, Chukaku asintió, aparentemente para sí mismo, antes de volver a mirar hacia abajo. ¿Dijiste camino de preta, Naruto? ¿Fue como lo que me dijiste sobre los nombres de esas técnicas de gravedad? Después de un rápido asentimiento, Chukaku volvió a tararear. Tal vez este es uno de los 6 caminos que le dieron su nombre al sabio, lo que podría hacer que esas técnicas de gravedad sean otra. Casi en reflejo, Naruto una vez más encontró otro conjunto de palabras fantasmas que pasaban por su mente. Camino de Deva. Chukaku y Sora parpadearon hacia Naruto mientras el rubio miraba avergonzado. Creo que es el camino de Deva. Chukaku parpadeó una vez más antes de ponerse de pie y moverse hacia la ventana. Interesante, eso significa que hay 4 más que aún debes descubrir. Miró hacia atrás y por un momento Naruto recordó las veces que había hablado con Tsujiji, los dos tenían la misma apariencia. Solo el tiempo dirá si los descubrirás o no, pero estoy seguro de que si lo haces, los dominarás. Suspiró, deseando tener una pipa a la que recurrir, pero había abandonado ese hábito hacía años para apoyar el ideal de cuerpo limpio que sostenía el templo. Por ahora, aunque creo que es suficiente, demasiada información de una sentada puede ser tan mala como cualquier cosa en exceso. Obtener algo de comida, tenemos mucho tiempo para resolver las cosas. Observó cómo los 2 niños se levantaron, se inclinaron y abandonaron la habitación, discutiendo casi tan pronto como sus pies aterrizaron afuera de su puerta. ¿Así que me sostuviste? Sora tenía una sonrisa traviesa en su rostro mientras Naruto se congelaba con su cara sonrojada por la vergüenza. Ga. Estás celoso de haber sido yo quien te salve. Sora nunca perdió su expresión altanera incluso cuando comenzó a reírse, a la mano sobre el hombro de Naruto mientras los dos se alejaban del estudio. Chukaku los vio irse con una sonrisa cariñosa, feliz de que incluso esta experiencia no hubiera hecho nada para empañar sus espíritus y su amistad. Era raro ver un vínculo tan fuerte, especialmente uno que resistiera las dificultades como estas. Los siguientes meses volaron muy rápido para Naruto, había hecho una promesa y tenía la intención de quedársela. Se había lanzado de todo corazón a encontrar la manera de liberar a Sora de la carga dentro de él. Ahora pasaba horas todos los días escondido en la biblioteca, vertiendo libros. Pero eso no quiere decir que descuidó su entrenamiento u otros estudios. Aún tenía tiempo para hacer todo, aunque ahora encontraba el día apretado. Los otros monjes no estaban demasiado sorprendidos. Después de todo, una vez había meditado durante 3 días seguidos solo para demostrar un punto. Fuinjutsu había captado su atención por un momento, fue lo que selló el chakra en él y Sora en primer lugar, sin embargo, eso resultó en un callejón sin salida. Aprender y dominar el sellado a ese nivel requería años de intenso estudio, tiempo que Naruto tenía pero sentía que Sora no lo hacía. No era obvio, pero había signos sutiles de que cada día Sora se veía cada vez más afectado por el chakra de Kyuubi. Breves destellos de ira irracional, sus ojos llameando de vez en cuando de color rojo y lo peor de todo, su brazo. El brazo de Sora siempre había sido una preocupación para él, pero ahora estaba permanentemente atrapado en su forma más demoníaca. Lo que Naruto necesitaba era tiempo, o al menos una forma de disminuir el tiempo que le tomaría aprender Fuinjutsu, lo que había pensado que era imposible. Sin embargo, para su sorpresa cuando le llevó el asunto a Chiriku, al instante pensó en una solución, una técnica conocida solo por el ninja Konoha, pero compartida con el Templo del Fuego debido a que estaban afiliados. La técnica de clonación de sombras. Parecía tan perfecto al principio, ahora Naruto podía dividir su atención tanto como quería y todo lo que tenía que enfrentar era un pequeño dolor de cabeza al final del día. En teoría, con su reserva de chakra, debería ser capaz de crear cientos de clones que todos puedan compartir sus recuerdos con él. Por supuesto, las cosas nunca fueron tan simples para el rubio. Tan pronto como intentó crear clones se encontró con un problema, si se podía llamar así. Resultó que debido a que los clones tenían ojos Rinnegan también, Naruto compartió su visión con ellos y ellos con él.
Ciertamente, fue una experiencia surrealista para el rubio encontrarse repentinamente mirando alrededor de 100 direcciones diferentes a la vez, por no mencionar intensamente confuso y doloroso. En este momento solo podía lidiar con su visión dividida en 3 direcciones, pero aún así era muy molesto. Chukaku teorizó que con la práctica podría aumentar la cantidad de clones con los que podría lidiar, por lo que cada día pasaría aproximadamente 1 hora aclimatándose a él. Se enteró por accidente cuando un clon lo observó discutir con Sora, que le daba una ventaja única en el sentido de que un solo clon podía cubrir sus puntos ciegos mientras que 3 prácticamente podían eliminarlos por completo y todo lo que tenían que hacer era quedarse quietos y mirar. Por supuesto que eran frágiles y una vez que Sora se dio cuenta de lo que estaba haciendo, se apresuró a destruirlos lo más pronto posible. Afortunadamente, con las increíbles reservas de Naruto, era bastante simple simplemente volver a hacerlos una vez que aparecieran. Sora también había aprendido la técnica de clonación en la sombra y gracias a su propio chakra demoníaco que le proporcionaba considerables reservas, si no se podía comparar con el de Naruto o cualquier otro Jinchuriki, rápidamente los aprovechó. No sufrió los mismos problemas que Naruto, aunque encontraron que el agotamiento mental era mucho más agotador para él, lo que le limitaba a cuántos clones podía hacer al día. Aún así, le permitió estudiar adentro con clones mientras meditaba o entrenaba afuera, liberando parte de su día. Sin embargo, con casi todo el día de Naruto ocupado, Sora se encontró con mucho tiempo libre. Por supuesto, cada problema tiene una solución a tiempo y, mientras recogía a Naruto en la biblioteca, se interesó por un libro sobre el sellado y se dedicó al aprendizaje del arte. Él, por supuesto, hizo un uso liberal de los clones de las sombras en el proceso, pero muy pronto estaba impresionando a los otros monjes al dibujar varias barreras simples y sellos de fortalecimiento. Naruto, por otro lado, estaba mirando por diferentes avenidas, es decir, su doujutsu. Se había lanzado a tratar de comprender sus ojos esquivos, implacablemente entrenando su camino de Vaipreta. Curiosamente, descubrió que el camino de Preta no era simplemente la capacidad de absorber chakra como había pensado en un principio, sino dirigirlo. De esa manera él podría tirar de él en su propio cuerpo, o de la misma manera empujar el suyo en el de otra persona, adaptando instantáneamente el chakra a su nuevo cuerpo. Descubrió que incluso podía empujar el chakra hacia el suelo objetos inanimados. Sin embargo, no hizo más que fortalecerlos y, si lo empujaba lo suficiente, darles un brillo azul. En otra nota, también había pasado tiempo investigando al mismísimo sabio, esperando obtener una idea de sus poderes y tal vez pistas sobre habilidades potenciales. Aparte de las cosas más extravagantes como el mito de la luna, apenas había información sobre el hombre mismo, al igual que toda la información sobre ese período en la historia. Naruto ni siquiera podía saber exactamente cuándo había vivido el hombre o dónde. La única información útil era que tenía varias posesiones especiales que ahora se consideraban sagradas en muchos lugares. Una vez más, se sorprendió cuando le trajo esa información a Chukaku. El hombre sonrió pero no dijo nada, en lugar de guiar a Naruto a las profundidades del templo por los pasadizos que el joven rubio ni siquiera sabía que existían. Finalmente llegaron a una gran bóveda donde se guardaban algunos de los objetos más preciosos o sagrados que el Templo del Fuego tenía en su poder. Incluso había algunos tesoros de la colección personal de Jiraiya Indio que el hombre quería proteger y no quería usar ninjas. Sin embargo, esa no fue la sorpresa. Eso ocurrió cuando Chukaku le mostró un viejo shakuhou, parecía bastante ordinario, pero aparentemente se decía que pertenecía al mismo sabio. De acuerdo con registros muy antiguos, fue un regalo para uno de los amigos más cercanos del hombre que luego había ido a fundar el Templo del Fuego, convirtiéndose en el primer monje principal. Se mantuvo en la bóveda ya que consumía grandes cantidades de chakra solo por el hecho de ser retenido, matando a una persona común en momentos y a un jounin promedio en unos 10 minutos. Naruto había ido a recogerlo pero Chukaku lo había retenido, diciéndole que aún no era el momento para eso. Así que ahora Naruto estaba sentado en un campo en la parte trasera de la vivienda. Era uno de sus lugares favoritos para meditar ya que tenía un pequeño estanque con una sola piedra en el centro en el que podía descansar. Estaba buscando su chakra, examinando su flujo mientras se movía y se deslizaba por sus senderos, a veces rápidamente, otras veces como si ni siquiera se moviera en absoluto. Chiriku le había dicho que poseía un control increíble sobre su chakra, especialmente para alguien con reservas tan grandes como la suya. Una vez más, Chukaku teorizó que tenía que ver con su Rinnegan. Lo había comparado con que el chakra era un líquido apelmazado y el Rinnegan era una especie de colador.
El líquido apelmazado que era un chakra incontrolado se movía a través de las vías, se pegaba a los lados y causaba fricción que desequilibraba todo el sistema. Cuando pasaba por sus ojos, se tensaba, volviéndose más fluido y menos viscoso. De esta manera causaría menos fricción y le daría a Naruto un control sin paralelo. Al menos eso era lo único que el monje principal podía explicar. Sintió que su chakra se movía alrededor de su estómago, cerca de su puerta de visión, cuando un pequeño ceño frunció su ceño por solo un momento. Hubo un tirón pequeño, casi imperceptible en su chakra en esa área, drenándolo fuera de sus caminos y hacia otra cosa. Sabía lo que era, por supuesto, el sello que mantenía al Kyuubi dentro de él. Pensó en lo fácil que sería simplemente retroceder en ese chakra, evitar que fluya hacia el sello. Solo tomaría un solo pensamiento. Por supuesto que eso degradaría la prisión rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos liberando el chakra del Kyuubi dentro de él de una manera que estaba segura de que no sería la experiencia más placentera para él. Sin embargo, decidió centrarse en eso, sintiendo la forma en que su chakra se había filtrado, centrándose intensamente en el sello y la forma en que su propio chakra se movía a través de él. También podía sentir el chakra del Kyuubi filtrándose en su propio sistema, convirtiéndose casi de inmediato en una forma más utilizable tanto por el sello como por su camino preta, el cual se dio cuenta que debía haber estado funcionando inconscientemente desde que el Rinnegan se activó. De repente sintió un tirón familiar en su mente que no había sentido en unos pocos meses. Sucumbió a él, permitiendo que su propia conciencia cayera profundamente dentro de él. Así que has regresado. Naruto abrió los ojos y, efectivamente, se encontró de nuevo en la enorme habitación que representaba el sello, los enormes barrotes frente a él y los Bijuru más allá. Kyuubi Naruto hizo una pequeña inclinación de cabeza antes de sentir una gran ráfaga de aire caliente sobre él cuando el gran zorro resopló despectivamente. No hay necesidad de los cumplidos Ningen, ¿por qué has venido aquí o disfrutas alardeando de tu libertad ante tu prisionero? Naruto frunció el ceño al ver eso mientras se sentaba en el suelo, tirando de sus piernas hacia él para sentarse en una pose suelta con las piernas cruzadas. No podía verlo pero el Kyuubi frunció el ceño ante eso en la oscuridad de su celda. Era una posición que había visto muchas veces desde una que nunca volvería a ver. Sabes que nunca te pedí que te sellaras dentro de mí. Nuevamente sintió el cálido aliento del Kyuubi pasar sobre él mientras el gran zorro resoplaba, esta vez divertido. ¿Así que has venido a quejarte por la injusticia de tu existencia patética? ¿Qué típica de tu tipo? Naruto no pestañeó, había pensado mucho sobre la situación entre él y su inquilino y ya no temía al Kyuubi, al menos mientras estuviera seguro encerrado dentro de él. Hablas como si conocieras a los humanos. En lo profundo de la oscuridad de la celda, vio un ojo rojo solitario abrirse, la pupila cortada girando hasta que se asentó en su forma. Conozco a tu especie, mucho más de lo que me gustaría recordar, o incluso desear. Por un largo tiempo hubo silencio entre los dos, y cuando estuvo claro ninguno de los dos tenía la intención de hablar, el gran zorro soltó un gruñido de fastidio, cerrando de nuevo la vista. ¿Qué pasó? Otra vez hubo silencio, esta vez fue casi palpable. El Kyuubi no se movió pero de alguna manera Naruto sintió toda su atención directamente sobre él. ¿Qué pasó para hacerte odiar tanto? Nuevamente un fuerte gruñido resonó a través de la gran jaula, los barrotes temblaron ligeramente cuando el poderoso zorro se levantó sobre sus patas. Lentamente avanzó pesadamente hacia la entrada de la jaula, cada paso reverberaba alrededor del espacio y hacía temblar la tierra. Finalmente, Naruto pudo ver bien a la criatura. Su pelaje naranja brillaba en la luz, que ahora podía alcanzarlo con marcas negras que se extendían desde sus ojos hasta sus orejas, que parecían pertenecer más a un conejo que a un zorro. 9 colas largas se balanceaban lentamente sincronizadas detrás de su cuerpo gigante, cada una parecía que podían quitarse la cima de una montaña con una película ausente. Curiosamente tenía un torso bastante humanoide con manos y brazos en lugar de patas delanteras. Aparte de eso, se parecía al título sugerido, un gran zorro con 9 colas. Time Ningen, el tiempo pasó. El tiempo producirá más odio en un ser que cualquier cantidad de lastimosas rencillas o agravios, y resulta que estoy maldito por el don de la inmortalidad. Sus grandes ojos rojos se estrecharon cuando una vez más se hundió en su vientre, las largas colas se envolvieron casi protectoramente alrededor de su cuerpo. ¿Por qué te importa preguntar cosas tan inútiles, Ningen? ¿Qué podrías ganar con eso? ¿Un medio para controlarme? ¿No estás satisfecho con esperar a que este maldito sello termine de desviar mi chakra hacia ti?
Su mirada permaneció únicamente sobre el rubio, perforándolo, esperando la respuesta que ya esperaba. Deseo comprenderte. Parpadeó una vez. Un espectáculo que podría haber sido cómico si la situación hubiera sido diferente. Esa no había sido la respuesta que había estado esperando y sus ojos se estrecharon rápidamente de nuevo. Entonces fallarás, ahora se habrá ido. Naruto una vez más sintió el tirón en su mente, sin embargo, esta vez estaba preparado, resistió el tirón y permaneció exactamente donde estaba. El Kyuubi se había levantado para regresar a su lugar en la oscuridad, pero cuando sintió que no estaba solo dio media vuelta. ¿Por qué pruebas mi paciencia, Ningen? Déjame tener mi paz. Sin embargo, Naruto no se movió, ni siquiera parpadeó. De hecho, tenía los ojos cerrados desde que el zorro había comenzado a hablar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Paz? El Bihulu se detuvo, sus colas lentamente se detenían detrás mientras giraba la cabeza. Ojos rojos buscaron la forma inmóvil de Naruto, una vez más desconcertado por las similitudes que divisó entre los dos. Entonces, ¿por qué atacar a Konoha? ¿Por qué perjudicar a la gente que encuentras tan insignificante? ¿Qué tienes que ganar? Sorprendentemente, Naruto escuchó gruñidos dentro de la jaula y cuando abrió los ojos, encontró la cara del Kyuubi incómodamente cerca de los barrotes de la jaula, con los labios desnudos mostrando sus enormes dientes. No me pruebes, Ningen, no tengo motivos para explicártelo ni a ti ni a ninguno de tus desgraciados. Continúa irritándome y me aseguraré de que cuando salga de este sello maldito sea el momento más agonizante en tu corta y patética vida. Terminó con un movimiento casi despectivo de sus colas mientras levantaba su cabeza sobre Naruto, el chico casi perdiendo el Bihulu en la oscuridad de la celda. Ahora dije que dejar. Nuevamente Naruto sintió el tirón pero era mucho más fuerte que antes, no pudo resistir y fue expulsado por la fuerza del sello. Cuando finalmente quedó satisfecho de que estaba solo otra vez, el zorro se retiró a la jaula, adentrándose en la oscuridad donde ni siquiera podía verse a sí mismo y la entrada era un mero alfiler de luz. Se enroscó alrededor de sí mismo, sus 9 colas envolviendo su forma mientras dormía, un ceño fruncido en su frente. Go toda Shivart.